Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en Agenda Parlamentaria aquí por Canal 5 Días. Hoy viernes, un placer estar con ustedes a estas horas por estas pantallas para hablar de los temas que competen a la agenda política, que se deben de empezar a discutir, que deben de tener un profundo análisis y llegar a un profundo acuerdo para poder defender ciertos intereses que competen a todos los paraguayos. Estamos en un año clave electoral, políticamente hablando, económicamente hablando, regionalmente también, en las relaciones internacional y en este caso en las relaciones bilaterales con el Brasil por las negociaciones en el caso de Itaipú binacional. Estamos hoy en compañía del ingeniero Pedro Ferreira. Él es expresidente de la ANDE, actual candidato también a senador, bueno, conocedor del tema energético, de todo lo que se viene discutiendo ya hace años sobre cuál va a ser o cómo debe encarar el Paraguay estas negociaciones, primeramente la revisión del tratado y luego las negociaciones que forman parte también del cumplimiento que se debe de realizar este año. Así como hace algunos días atrás se pagó la deuda, que también fue muy discutida en el transcurso de los años, si fue una deuda legal, si fue una deuda impuesta, bueno, pero finalmente hoy se habla de que el Taipú no tiene deuda, finalmente. Vamos a hablar hoy con Pedro Ferreira, ya está con nosotros. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pero muy buenas tardes, muy bien, por suerte, ¿verdad? Y muchas gracias por la invitación. Y asimismo, como señalas, actualmente estoy como candidato a senador por la lista 10, opción 11, acompañando la candidatura de Euclides Acevedo y de Querey para presidencia y vicepresidencia, respectivamente. Bueno, ingeniero, esta incursión en política viene de la mano de lo que pasó en tu función pública, en tus cargos que ocupaste en la función pública, como para no desprenderte de todos los temas que crees que son necesarios tratar. Asimismo, y también un poco, pues, yo estaba casi convencido de no meterme en política hasta más o menos julio, agosto del año pasado. Y finalmente, cuando se firmaron tantas cosas en Itaipú, ni siquiera se difundió lo que se firmó. Y hay administradores que se animan a hacer cierto tipo de hechos. Dije, de balde me voy a quedar fuera de la arena política. Voy a tratar, por lo menos voy a poner a disposición de la ciudadanía mi candidatura, de manera tal de que si quieren un contralor de todo lo que ocurre referente a Itaipú, a la seguridad social y a otros temas, entonces me van a poder tener a mí ahí desde el Senado. Esa fue un poco la lógica que seguí. Bueno, y precisamente uno no puede dejar de introducir, como estaba hablando, estamos hablando de una agenda política que hay que tener, que seguramente es transversal a todos los partidos políticos, a las organizaciones sociales también, que es el tema energético. Sabemos que producimos energía, sabemos que tenemos dos hidroeléctricas, que compartimos esa producción con dos países muy poderosos a nivel regional, Argentina y Brasil. Bueno, Paraguay, ¿en qué situación está en cuanto a la utilización de energía y qué es lo que se proyecta? Porque, ingeniero, quiero poner en contexto mi pregunta, Sí. porque muchos dicen que de aquí al 2030 se va a tener otro tipo de demanda, la demanda va a ser mucho mayor y finalmente las hidroeléctricas seguramente no van a ser suficientes como para poder distribuir y atender las necesidades de la población. ¿Tenemos una política energética en serio o nunca se diseñó eso como pensando de esta manera, ingeniero? Bueno, voy a comenzar por el comienzo de lo que dijiste. Sí, efectivamente, este es un tema transversal y aparte es un tema crucial en los siguientes 5 años, el tema energético y en particular el tema de Itaipú. En tal sentido, el movimiento político Nueva República, a través de su candidato a presidente, Euclides Acevedo, me encomendó a mí básicamente dos temas principales encargarme, con los cuales me siento muy cómodo, que son el tema de
todos los temas previsionales, los temas jubilatorios y además el tema energético y en particular lo de Itaipú. Y en tal sentido, si por ahí tenés una gráfica, yo te envié 4 diapositivas. En dos de ellas está la posición de la ANDE. Un Ujú. poco, si podés poner en pantalla para Sí. que la gente entienda mejor. En el discurso político de todo lo que yo estuve debatiendo en estos días, pues ya debatí con otros técnicos de otras corrientes este tema, hay como dos, eh, dos propuestas casi antagónicas. Por un lado, le escuchamos a Efraín hablar de una reducción del orden del 90% para todos, y en el otro extremo, al presidente de la ANDE, y he visto que básicamente el Partido Colorado apoya más o menos esa tesis, es no, dejemos todo para inversión y expansión del sistema eléctrico, calidad del servicio, pero que nada llegue al bolsillo de los clientes finales de la ANDE. Ujú. En el medio, para que se entiendan estas posiciones, no sé si se puede poner la diapositiva. Ahí pasé a la gente de control para que Ah, puedan bueno, tener y interín, puedan ir proyectando, sí. interín te explico. Nosotros lo que hemos desarrollado como pensamiento es lo siguiente. Después de 50 años prácticamente de terminado, o sea, de la firma del contrato, y después de tantos años de pagar una deuda tan alta que se terminó pagando 63.000 millones de dólares aproximadamente por esa deuda. Entonces, esto es un éxito para el Paraguay, es un éxito para el sistema eléctrico nacional, para todos los que alguna vez trabajamos en la ANDE, en Itaipú, es un éxito que no es que iba a venir nomás luego, porque el caso más claro que tenemos de que esto no es automático, el caso Yacyretá, que ni siquiera sabemos cuándo se va a terminar de pagar. Es gracias al esfuerzo de muchos paraguayos que se fueron plantando a lo largo de toda la historia para que esto termine así con un éxito. No es todo el éxito y es un éxito agridulce por culpa de muchos eventos, vamos a decir así, que podemos después ir repasando. Pero en síntesis es un éxito. Y lo que ahora estamos en discusión con el país vecino es sobre si ese beneficio de dejar de pagar la deuda que se venía pagando a razón de 2.090 millones de dólares al año, 2.090 millones de dólares al año, si eso tiene que quedarse principalmente en Brasil o mitad y mitad, como pretendemos gran parte de los paraguayos. Esa es un poco la discusión que está sobre la mesa. En este momento, por eso digo que es agridulce, no podemos siquiera decir qué tenemos en la mano, porque lo que el Brasil bajó como postura brasilera es queremos que la ventaja o el beneficio lo lleve el que compra, no el dueño, que es lo normal en un negocio cuando uno termina de pagar una deuda o cuando vos terminaste por fin de pagar tu auto o tu moto, ¿verdad? El propietario o los propietarios son los que festejan y los que llevan el beneficio del pago. Dar tu tarifa a las personas a las cuales les... No, es que va a tu venta, sobre todo si tu venta está a un precio razonable, inclusive por debajo del mercado. Eso no es razonable, pero es lo que planteó Brasil. Lo que planteó Brasil, en síntesis, significa más o menos lo siguiente. De los 2.000, redondeando, de los 2.000 millones de dólares de beneficio, que el Paraguay se quede más o menos con 300 millones de dólares y el Brasil lleve más o menos 1.700 millones de dólares de beneficio. Lo que en el año 2021 había puesto sobre la mesa el actual gobierno de Paraguay era no, esto no puede ser de esta manera y de alguna forma tiene que ir distribuyéndose los beneficios 50 y 50. No lo dijo tan claramente, desgraciadamente, pero dijo no. Aparte, la tarifa no puede bajar mientras no arreglemos el nuevo anexo C, lo cual me pareció totalmente razonable como posición.
Hoy en día, sin embargo, esa posición está debilitada por el hecho de que este mismo gobierno que bajó esa posición tan interesante, posteriormente en agosto del año pasado claudicó esa posición y bajó la tarifa de Itaipú. Con lo cual los brasileros hicieron prevalecer su teoría de que tenía que bajar la tarifa y este año se animaron a más y dicen no, es lo 22,6 como era antes, ni 18,95 como quisimos después, sino bajemos a 14. Inclusive yo, si yo fuera brasilero, hubiese dicho a 8. Yo no sé por qué no se fueron ya al extremo, ¿verdad? Pero en realidad, si uno agarra el presupuesto mínimo de Itaipú, que es alrededor de los $1.000 millones nomás, y divide entre lo que produce Itaipú, y te da más o menos 8, ¿verdad? Eh, entonces, eso si ocurre, lo que, y si le aceptamos, vamos a suponer que decimos, no, ¿sabe qué? Decisión política, no vamos a pelear con Brasil. Vamos a aceptar nomás lo que ellos tienen. Entonces nos quedamos con $300 millones. Si esa es la idea, yo le entiendo al presidente de la ANDE, por eso me gustaría mostrar la primera diapositiva, que es una diapositiva de lo que expuso la ANDE en su página web, como qué se viene de aquí en adelante, donde claro, si apenas tenés $300 millones, si claudicamos y nos quedamos nomás con ese 300, y no sé si va a dar para llegar hasta el consumidor final con los beneficios. Porque lo que tiene el plan maestro de la ANDE acá en adelante, más o menos va a consumir nomás ese $300 millones de beneficio. Entonces, ese está en la primera lámina. ¿Qué es lo que nosotros pensamos desde la Nueva República? No, este beneficio primero no puede ser 300 millones. Tiene que ser, y ahí se abren varias hipótesis. Si nosotros nos plantamos en el mitad y mitad, es $1.000 millones que tiene que venir para el Paraguay. Y tenemos que pelear por eso. Tenemos que bajar nuestros argumentos. Y hay varias formas de conseguir ese beneficio. Una es que el Brasil esté de acuerdo y otra que el Brasil no esté de acuerdo. Y lo mismo podemos conseguir el beneficio. Tercera opción, primero era tomar nomás ya los 300 y decirle a la población, no hay para ustedes. Esperen, alguna vez vamos a recompensarles, pero con mejor servicio nomás, alguna vez cuando se puedan hacer la inversión. Segunda opción es, tratemos de conseguir 1.000 millones y empecemos a hacer obras a través del presupuesto de Itaipú y también recompensemos al pueblo paraguayo por lo que efectivamente fue todo este tiempo que pagamos la deuda y sintamos algo de eso en el bolsillo. La tercera opción, 300, 1.000, la tercera opción es, ya que está Lula como presidente de la República del Brasil, decirle a nosotros, ¿te acordás el acuerdo Lugo-Lula del 2009? Bueno, el Paraguay no quiere discutir más con Brasil. No queremos discutir tarifas. Lo único que queremos es lo que dice ahí, echar, eh, eh, siendo fieles al Acta de Foz de Iguazú, entremos con un precio justo y el precio justo que lo determine el mercado. Y para eso necesitamos lo que dice ahí el convenio, que es una interpretación del tratado. Es decir, primero, queremos entrar en el mercado brasileño. Y segundo, si no nos gusta el mercado brasileño por algún motivo, queremos tener el derecho de reexportar a otros países. A partir del 2023, eso dice ese acuerdo. Entonces, hacer prevalecer un poco. Yo entiendo que en la época que estaba Bolsonaro como presidente de Brasil era muy difícil hablar en estos términos. Entonces, pero hoy en día esto debería de ser casi, como se dice, una cuestión de trámite. Acuérdense que en ese acuerdo decía que en 3 meses se tenía que llevar a cabo este tema de entrar en el mercado brasilero. Y han pasado 13 años, ¿verdad? Desde ese acuerdo. Ingeniero, Un poquito más. sí, te decía, porque ahí, por ejemplo, la discusión siempre, la que nosotros escuchamos y también entendemos a medida que se van generando las informaciones y los datos, es que precisamente
La pregunta es si Paraguay debe ya de dejar de ceder energía y recibir compensación por esa cesión de energía o retirar toda su energía, así como se plantea, y en caso que no se use acá, se pueda vender en otro mercado. ¿Esos son escenarios posibles o no? Son posibles, pero tienen condicionantes. Vamos un poco a repasar. La tarifa histórica de Itaipú en más de una década fue 22,6. Ahora puede bajar a 8. Si, si se llega a un acuerdo, que para mí es lo peor que puede pasar, de un acuerdo intermedio, ¿verdad? Que en cualquier momento se va a llegar, porque ya el año pasado se llegó a un acuerdo intermedio, lo cual me pareció nefasto. ¿Verdad? Los dos extremos son buenos y son consistentes con lo que voy a decir, pero el intermedio es nefasto. Si llegamos al intermedio, de acuerdo, por ejemplo, 15, 15, y entonces alguien va a querer vendernos de que nosotros queríamos 22, ellos querían 8, entonces que nos quedamos con 15. ¿Verdad? Medio así, pues, 22 más 8, dividido 2, 15. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ganamos? Algo ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ejercer la soberanía por la vía que se pretende de comprar el 50% paraguayo y entonces ejercer la soberanía no va a ser posible, porque a $15 la ANDE no tiene plata para comprar, a 8 sí. Por eso, increíblemente, los dos extremos son muy buenos. En el medio hay una trampa. Por eso hay que estar cuidándonos de la gente que nos quiere hacer tragar las trampas. Si se queda en $22 o en 22,6 como era, o en 20,75, entonces ahí hay que, de todas maneras, no necesariamente eso es bueno. ¿Eso qué significa? La plata queda en Itaipú. $1.000 millones para el Paraguay, $1.000 millones para Brasil. ¿Cómo se direcciona eso a favor de los países y a favor de gastos sociales del orden de $1.000 millones? Si esa va a ser la solución, que es lo que tenemos que hacer los paraguayos. Por eso en todas las charlas que yo di hasta ahora es urgente, antes de la elección del 30 de abril, que si esa es la posición paraguaya, el Ejecutivo presente una ley que obligue a que todos los fondos sociales vayan al presupuesto general de gasto de la nación, que obligue a que ese 1.000 millones no se maneje dentro de Itaipú. Si alguien quiere hacer un hospital, que haga un convenio con el Ministerio de Salud, le transfiere $50 millones para que haga el hospital y ejecuta con los controles presupuestarios, con los controles de la ley de contrataciones públicas, ejecuta el Ministerio de Salud. No que esté ahí entre cuatro paredes alguien ejecutando y que cuando se le pide informe te conteste, no, no te puedo contestar porque pasa que el convenio, el tratado de Itaipú está por encima de la Constitución y su reglamento que habla de la libertad de acceso a la información. Entonces, eh, ese es un extremo. En el otro extremo, o sea, esto no va a ser bueno para el Paraguay si no va a ser transparente. Ahora, con $1.000 millones, ahí da para las tres cosas que nosotros proponemos desde la nueva república. Primero, el hecho de que la gente toque. Así como se dijo que supuestamente, porque no se vieron los papeles, en los últimos 4 meses del año pasado se le bajó a cierta cantidad de clientes de la ANDE el 25%, discúlpame, con 1.000 millones de beneficios al año, si se destina 300 millones y la gente va a tocar en su bolsillo. Esto en forma notoria. Una parte. ¿Cuál tiene que ser la segunda parte? Y es muy importante. Por eso me gustaría que se muestre el gráfico. Este bono energético que tenemos nosotros se acaba en 10, 15 años aproximadamente, por el hecho que nosotros vamos a llegar a consumir ya nuestro 50% de Itaipú, más nuestro 50% de Yacyretá, más todo lo que tenemos a Carabé. Si nosotros nos sentamos nomás a consumir, 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 vamos a ser muy irresponsables.
Y dentro de 15 años, agotados estos recursos, vamos a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y encima, si tenemos energía barata, vamos a querer consumir más, ¿verdad? Porque más cosas van a ser rentables. Vamos a querer poner minería de datos en nuestra casa, vamos a comprar eh, un auto eléctrico, una cocina eléctrica, vamos a usar más. ¿Por qué no si está tan barato? Está bien, digo eso, ¿verdad? Pero llega el invierno dentro de 10, 15 años y de un día para otro resulta que nunca previmos parte de la plata para nueva generación de energía eléctrica. Y de un momento a otro el Paraguay va a ser importador de energía eléctrica. Y acuérdense de mí, el Brasil, que ahora quiere pagar 8 o 10, nos va a vender a 100, no nos va a vender a 8 o a 10. Ese no, ellos saben bien que ese no es el precio justo. Nos va a vender pero 10 veces más caro, o la Ujú. Argentina, nos van a vender carísimo. Nadie va a hablar ahí de amistad, ni de, no se van a recordar de lo barato que llevaron la energía. Van a decir, mi precio de mercado es 100, venir retira. Entonces, eso, el segundo punto. Primero, tocar en el bolsillo. Segundo, que se invierta para nueva generación de energía eléctrica, ya pensando aquí a 15 años. Y tercero, es el hecho de que las políticas públicas tienen por única vez, y principalmente las políticas públicas del ámbito energético, tienen por única vez la posibilidad de tener un financiamiento barato. Acuérdense que en este momento todo el financiamiento en el mundo está subiendo. Se está terminando la época de los intereses bajos. Entonces nosotros necesitamos nuevas fuentes de financiamiento. Esto no viene ideal. Entonces, ¿cuáles son esas políticas energéticas que sí o sí se tienen que hacer? Uno, lo que señaló el presidente de la ANDE, y creo que todos los técnicos del sector vamos a estar de acuerdo, se tiene que mejorar la calidad del servicio de la ANDE. ¿Verdad? Nosotros tenemos que tener mejor servicio, no tiene que haber tanto fuera de servicio, tenemos que disponibilizar en todo el país una buena calidad para que posibilitar que vengan las industrias que crean empleo decente en nuestro país. Dos, se tiene que facilitar la movilidad eléctrica, que todos tengamos la posibilidad de acceder a un auto eléctrico con financiamiento barato, a una moto eléctrica con financiamiento barato o con subsidio, a planes de tren eléctrico, de subterráneo eléctrico, de lo que sea, todo lo que sea movilidad eléctrica. Eso tiene que ser una política de Estado para dejar de importar combustibles que vienen de afuera y empezar a usar lo nuestro. Y la tercera pata mínima, ¿verdad? Tiene que ser todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Pasa que cada vez hay temas más extremos, sequías más extremas, crecientes más altas, eh, estiajes más pronunciados, y nosotros tenemos que tratar de eso de suavizar. Una de las formas más tranquilas, más rentables de vializar eso es a través de regadíos y de la disponibilidad de agua durante todo el año y a todo tiempo en todo el territorio paraguayo. Eso se hace mediante acueductos, mediante regadíos, y todo esto puede ser financiado y va a hacer que el Producto Interno Bruto del Paraguay agrícola y ganadero suba, y que además las huertas campesinas pudieran funcionar durante todo el año y no solamente durante ciertos días o meses del año, y encima con el riesgo de que eventualmente te agarre una sequía. Bueno, esto es más o menos lo que estamos pensando y lo que estamos proponiendo. Y creo que dentro de la discusión yo he visto ciertas restricciones, como se dice, ¿verdad? Y ojalá sigamos Ujú. discutiendo. Una de las restricciones es lo que vos señalaste un poco más temprano. Yo veo que hay gente que quiere defender el hecho de que el Brasil durante décadas no haya pagado la tarifa que tenía que pagar en Itaipú. Y el ejercicio ahí es demasiado sencillo. Si vos compras un auto en cuota, vamos a suponer que tenés que pagar 500.000 guaraníes al mes de cuota por tu auto. Y después de 2, 3 meses te vas junto al que te vendió y le decís a que no tengo ni 200.000, 100.000 nomás quiero pagar. Y a lo mejor te va a dejar durante 20 años pagar 100.000, pero la deuda tuya va a subir, va a subir.
Y finalmente, cuando tenés posibilidad, en vez de pagar 200.000 todos los 40 años que a lo mejor pactaste, los últimos años va a tener que pagar 300.000 o 400.000. ¿Qué es lo que sucedió en Itaipú? Eso sucedió. Ese 22.6 que nosotros queremos que se siga aplicando si es que no va a haber acuerdo de otro tipo, en algún momento dado fue 10 nomás, cuando llevó principalmente en un 99% Brasil. La deuda de Itaipú creció, no hasta que entraron en operación las 18 turbinas, creció hasta el 2006-2007, mucho más, o sea, la primera turbina entró en el 84, después entraron sucesivamente las otras hasta los años 90. Sin embargo, la deuda siguió creciendo indebidamente. Esa es la deuda espuria. Y hoy valoró la Contraloría General de la República ese perjuicio para el Paraguay en más o menos 4.200 millones de dólares. O sea, si se hubiese aplicado el anexo C, así como hoy se pretende aplicar, entonces el Brasil debería de decir, bueno, en realidad le debo 4.200 millones de dólares al Paraguay de entrada, ¿verdad? O le debía o me benefició en la no aplicación del anexo C. A quienes defienden, esa es la primera restricción. Hay gente que quiere medio olvidarse de la deuda pública. Y es un elemento de negociación interesante cuando el Brasil del otro lado está proponiendo, no, el anexo C tiene que ser así como dice, tiene que ser aplicado. Cuando en realidad nunca se aplicó. Recordemos, primero porque el Brasil no quería pagar lo que salía del anexo C y se le permitió pagar menos. Segundo, porque a partir del 2003 se metieron dentro de la tarifa los gastos sociales. ¿Y dónde dice el anexo C que se pueden pagar gastos sociales de la tarifa? O sea, nunca se aplicó el anexo C. Y ahora que nosotros podemos empezar a sentir el beneficio de la deuda actualmente pagada, nos dicen, no, 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 no. El anexo C ahora se va a aplicar así a rajatabla. Vamos a bajar a 8 o a 10 o a lo que sea la tarifa Itaipú y el beneficio va a llevar el que ahora está consumiendo más. Eso no está bien. Inclusive si querés, creo que tengo por acá, te puedo leer qué dijo al respecto don Enzo de Bernardi. Dame un ratito, voy a buscar. Tiene que estar por acá su libro. Mira, eh, acá está. Porque hay gente que dice, no, esta es una cosa de Canese. Vamos a ir al papá de todo esto. Vamos a ver qué decía don Enzo de Bernardi. Este es su libro. Apunte para la Creo que sale historia al revés, política de ¿verdad? Taipú. Sí, no está, se lee súper bien. Se lee Apuntes bien. para la historia política de Taipú. Muy bien. Esto es su libro. No estoy sacando a otro lado. Voy a leer brevemente. Atiendan lo que dice en esta parte. El precio de la energía eléctrica. Eso, el capítulo se llama Polémica sobre asuntos financieros y monetarios. El precio de la energía eléctrica. Voy a leer una parte. Esa metodología de cálculo del precio de venta de la energía eléctrica de Itaipú fue establecido en el anexo C del tratado de manera a posibilitar a la Itaipú el pago de todos los compromisos financieros que viniesen a gravarla. O sea, cuando se termina la deuda, la forma de cálculo de la tarifa que está en el anexo C no tiene ningún sentido. No sé, ninguna empresa del mundo establece su tarifa de venta conforme a cuánto debe, salvo que esté, como era el caso de Itaipú, muy preocupado porque sin falta se pague la deuda. Pero terminar la deuda, ese anexo C no tiene ningún sentido. Y si ustedes leen otras partes del texto, antes está donde habla del anexo C, se van a dar cuenta de la lógica del momento. Y yo estoy seguro que los brasileros saben esto. Ellos saben, ellos son muy estudiosos. Ellos saben que ese anexo C, así como está, no puede seguir aplicándose después que se saldó toda la deuda. El anexo C dice se revisará transcurridos los 50 años, porque se pensaba que la deuda se iba a terminar de pagar más o menos en el año 50, 51, 52, por ahí. Entonces, bueno, dice, terminado de pagarse, perdón, transcurridos 50 años,
y conforme ya la amortización de los préstamos y cómo está la relación de consumo entre uno y otro país, se tiene que revisar el anexo C. Se debe revisar, ¿no? Es una cuestión. Y acá lo que pasa es que se terminó de pagar y no se revisó. Esta es una irresponsabilidad de este gobierno actual, del gobierno brasilero y de probablemente algunos de los anteriores. ¿Por qué razón? Porque lo más caro no es la tarifa, lo más caro es la imprevisibilidad. Y nosotros hoy en día estamos, los dos países, con el problema que no sabemos cuál es el costo de la energía de Itaipú este año. No sabemos ni tenemos idea de cuánto va a ser los siguientes años, ya que se acabó la deuda, una política conjunta, acordada, puede ser, ok, baja al piso, a $8 baja, pero le doy derecho al Paraguay porque dice un precio justo, no es que por eso yo te voy a llevar porque el problema no está en la energía brasilera que lleva Brasil, el problema no está en la energía paraguaya que trae Paraguay, el problema está en la energía paraguaya que lleva Brasil. O sea, yo no te puedo entregar a 8, déjame entrar en tu mercado. Claro. Voy a comprar yo mi 50%, voy a ejercer mi soberanía y voy a entrar en tu mercado. O si no querés que entre en tu mercado, déjame llevar a otro lado. Claro, ingeniero, ¿sabes qué? A mí me parece un poco, eh, no sé si ser muy superficial al pensar, baja la tarifa de Taipú y tiene que bajar la tarifa de la ANDE para el consumidor. ¿Es tan así, digamos, el relacionamiento? No, no, no. De hecho que el 40% del presupuesto de la ANDE es, es de Itaipú, es lo que le paga Itaipú. Si eso se convierte en, seamos, soñemos, en la tercera parte, si en vez de, si baja la tercera parte, y lo mismo, la tarifa va a ser muy parecida a la que hoy tenemos, si querés llevar toda tarifa, Mm. si todo el beneficio querés llevar a tarifa. eh, y te vas a quedar sin invertir para las nuevas generaciones que van a requerir electricidad y va a quedarte sin invertir para mejorar el servicio. Tiene que aplicarse las tres patas. Algo tenemos que tocar, no se puede, algo tenemos que tocar. O sea, si principalmente la gente de, de, de menores recursos. Y te doy un dato. Estaba yo en un debate justamente con el representante del oficialismo, por decir así, del candidato oficialista del Partido Colorado, y él manifiesta que la ANDE hoy en día debe 173 millones de dólares a Itaipú, un dato proveído por él, ¿verdad? Por lo cual supongo que es cierto. Itaipú aplica penalidades al que no le paga a tiempo. Esa penalidad es del 1% mensual. O sea, la ANDE estará siendo requerida por Itaipú a razón de 1,73 millones de dólares por mes. Vamos a Es mucho. redondear en 2 millones de dólares por mes. Si eso multiplicamos por 12 meses, son 24 millones de dólares de requerimiento punitorio que le ha de estar haciendo Itaipú Adelante. a la ANDE. ¿Sabes cuánto cuesta toda la tarifa social hoy de la ANDE? ¿Cuánto, ingeniero? Mira, en mi tiempo era 12 millones de dólares al año. Digamos que ahora es 15. O sea, si nosotros tuviéramos fuerza, patriotismo, le diríamos a Brasil, espera un poquito, ¿por qué me cobra 1% al mes? ¿Por qué? Y te van a decir, no, eso se acordó. ¿Cuándo se acordó? Se acordó cuando teníamos deuda. Y cada Y vez ahora no que... tenemos. Exactamente, no hay más deuda. Entonces, como la tasa de la deuda era usuraria y cobró Brasil, entonces te decían, no, vos tenés que pagarme 1% mensual porque a mí también me cobran esa barbaridad. Y hoy en día se acabó eso. Solamente con ese hecho que no tiene nada que ver con tarifa. La tarifa social puede tener
un financiamiento de más del 50, no, el doble, o sea, en vez de disponer la ANDE de 15 millones, va a disponer, 24. además de los 15 que ya tiene, otros 24. Pero no se ejerce la soberanía. Ujú. Te echo apenas un pequeño dato. Hasta el año 2019, y yo me quejé esto en el Consejo de Itaipú, la plata que ingresa a Itaipú se iba mayoritariamente al Brasil, con el siguiente agravante, de que se dejaba en bancos brasileros hasta que hubiera que pagar. Y yo reclamé No, ese hecho. Reclamé como consejero de Itaipú, porque en esa época provocaba un daño patrimonial a Itaipú. Explico. La legislación brasilera dice que si vos metés dólares en el sistema bancario de brasilero, se Brasil. convierte a reales en forma automática. No podés ahorrar en dólares. Entonces, cuando vos tenías que pagar tu deuda, la misma Itaipú, cuando quería retirar su plata para pagar la deuda, tenía que volver a cambiar de reales a dólares. Entonces, le financió la política monetaria brasilera Itaipú. Y eso generaba daños patrimoniales para Itaipú del orden de los O 80 sea, millones de dólares. el Y dólar le cuando salía yo más caro. requerí eso, me dicen, no, lo que pasa es que hay que guardar en el Brasil la plata porque ahí está la deuda. Bueno, terminó la deuda. Yo me imagino que a partir de ayer, es más, desde enero de este año, la mitad de la plata de Itaipú estará en Banco Paraguayo y la mitad estará en Brasil. ¿O no? ¿Cómo quiero saber ese dato? Porque ahí pues donde uno se da cuenta si se tiene ganas de ejercer la Ujú. soberanía o si apenas uno se queda en el discurso. No sé si tenía alguna pregunta sobre el tema. Sí, no, precisamente para ir redondeando, ingeniero, muchos dicen, bueno, terminamos de pagar la deuda. En algún momento incluso se puso en discusión, no, lo que pasa es que el Brasil nomás luego puso toda la plata, nosotros pusimos el agua y Brasil tiene que, es Itaipú, ¿verdad? O sea, eh, se llegó a plantear incluso desde Paraguay eso, ¿eh? Sí, Pero es grave, ¿verdad? O sea, que es muy paraguayos grave. planteen esa idea. Ahora, la revisión del tratado, porque estamos en un 2023 clave. El próximo gobierno tiene que sentarse con el Brasil. Yo sé que no es fácil negociar con el Brasil, es un país ¿No? poderosísimo, te puede acogotar en cualquier momento, ¿verdad? Económicamente hablando, digo. Pero cuando se habla de la renegociación del anexo C, ¿es una redacción de cero o son modificaciones que se pueden ir introduciendo? O sea, ¿cómo uno analiza, cómo uno revisa y plantea ese tipo de revisiones, ingeniero? Bueno, primero para manejar las Ujú. expectativas ciudadanas. Supongamos que Marito se va mañana a hablar con, con Lula. Y le dice Lula, ¿sabes qué? Demasiado yo le quiero al pueblo paraguayo. Decime qué querés que diga el anexo, ¿verdad? Y escribe, Marito a toda bala escribe y pone todo lo que nosotros queremos. Ujú. Desde ese momento hasta que eso se vuelva realidad, 3 años por lo menos. ¿Ok? Por lo tanto, No eso es es algo que automático. hay que hacer y que tuvo que haberse hecho. Ujú. ¿Mm? Que es lo que ocurrió en el 2009, todito con viento a favor, así como más o menos hablamos. Lo que se acordó en el 2009 recién entró en vigencia en el 2012 y algunas cosas nunca entraron en vigencia, como estos dos aspectos que ya traté más temprano. El acuerdo Cartes-Mati lleva más de 5 años durmiendo el sueño de los justos en Argentina, Ujú. por suerte, vamos a decir así, ¿verdad? Pero digo nomás, cuando vos te vas, cuando los ejecutivos llegan a un acuerdo, después requieren aprobación parlamentaria. Y eso, 3 años, parlamento, tiene que discutirse. No es que vos sos dictadura y te vas y le amenazas a Implementa, todo el mundo. claro. Tiene que discutirse. Y está bien que se discuta. Entonces, y el Paraguay no puede esperar 3 años. Eso podemos discutir después, pero Ujú. si se fija en ese gráfico que le dejé,
tienen que darse cuenta que no podemos esperar 3 años, porque las cosas el horno no está para bollos, se suele decir, ¿verdad? Nosotros tenemos que Sí. tomar decisiones fuertes rápido. Eh, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse? En paralelo a la negociación de fondos, del tratado, del anexo, inmediatamente, con un buen relacionamiento con el Brasil, tenemos que decir, vamos a interpretar el tratado como tiene que ser. El anexo C a rajatabla, te dicen ellos. Discúlpame, nunca se aplicó el anexo C a rajatabla. Y si es así, ok, hagamos retroactivo, me ve 4.200 millones de dólares. Envíame el cheque. No, no, no. Entonces, veamos, ¿qué también dice el tratado? Esto es 50 y 50. Muy bien, 50 y 50. ¿Estamos de acuerdo que tiene que ser 50 y 50 el beneficio? Muy bien, interpretemos, porque eso dice el tratado 50 y 50, interpretemos que cada uno con sus 1.000 millones de dólares establezca cómo quiere direccionar. Si tiene que hacerlo a través de tarifas, a través de gastos sociales, debidamente controlados por la gente, o cómo. ¿Okay? Entonces, esas son las cosas, y eso con un gobernante que tiene visión de largo plazo, como me parece a mí que es Lula da Silva, yo veo que se puede hacer. Te doy algunos datos. Cuando él asumió el poder, él habló de varias cosas muy interesantes el 1 de enero de este año. Una de las cosas que dijo fue un cambio en la política internacional de Brasil. Habló de que el modelo Bolsonaro era casi de tipo de los bárbaros, de entrar por la fuerza, por el poder. Y muy bien, aleluya. Nosotros queremos, necesitamos un país, Brasil, que sea de nuestro subcontinente y que pueda ser ejemplo en el mundo de que sabe tratar con los más chicos y no que está aplicando la fuerza todo el día. Aleluya. Segundo punto, él habló del hecho de su amplio compromiso con el medio ambiente, con el cumplimiento de los acuerdos de desarrollo sustentable. ¿Qué implica eso? Él tendría que estar, igual que el Paraguay, pensando en que Itaipú no agote su energía, sino que se prolongue esto por 100 años más. ¿Y eso qué significa? Nueva fuente de generación de energía eléctrica, por ejemplo, la solar, totalmente en línea con lo que planteé más temprano, de que parte del beneficio tiene que ir a nueva generación. Si el Paraguay le dice, mira, vos me das los beneficios que yo quiero, mi 50%, y un porcentaje de eso, el 30%, el 40%, voy a llevar para este efecto, el Brasil se beneficia. ¿Por qué? Porque va a ser una energía con financiamiento barato, que va a salir barato y que nosotros vamos a poder asegurarle mucha más energía eléctrica al mercado brasileño por muchos años. Si ellos no están de acuerdo con eso, queda todavía el plan C. El plan C es decir, ¿sabes qué? No hay caso con ellos. No hay forma. No hay forma. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Y por 5 o 10 años, yo creo que por 15, tenemos que llegar a un acuerdo con un grupo de industria que vengan al Paraguay a generar empleo decente, pero también a consumir intensivamente nuestra electricidad, con el compromiso de que por cada kilovatio que ellos quieren consumir de nuestra energía hoy, tienen que instalar 1.2 para que nunca a nuestra juventud le falte energía eléctrica. Entonces, tenemos que hacer ese Claro. tipo de pacto, no quedarnos en el corto plazo, no es un negocio que tiene que ser muy a corto plazo. Tenemos que pensar en nuestros jóvenes y pensar en nuestro futuro. Y entonces, si no queremos hacer esto por el desarrollo sostenible del planeta conjuntamente con el Brasil, hagámoslo juntos, hagámoslo con empresas Ujú. privadas que vengan a invertir en el Paraguay. ¿Dónde? En cualquier lugar y en cualquier nivel de tensión donde la ANDE tenga posibilidad de entregar. No Ujú. solamente en 500 kb, como fue la última licitación de la ANDE. No va a funcionar así, porque hacer una estación de 500 kb tarda también 3 años. Nosotros tenemos que facilitarle a los inversionistas. Y decir, ya tenemos los transformadores de 500 kb. Ya están ahí en la estación de Iguazú, que hace 2 semanas se energizó. Ya está, ya es una realidad.
podemos traer el 100% de la energía paraguaya en ese patio de maniobra y ponerlo en barra de 60, de 220 kV y eventualmente en 66 kV en otros lugares o en 23 kV. Consumamos lo que es paraguayo, ¿verdad? Con gente que sí quiera pensar en el largo plazo con nosotros. Ingeniero, muchísimas gracias por el tiempo, realmente muy pedagógico también la explicación para poder entender y comprender qué es lo que nos estamos jugando como país y qué es lo que nos tenemos, en qué nos tenemos que ocupar como país mirando un poco al futuro. Sabemos que la represa de Itaipú ya no va a poder construirse tres, cuatro represas de Itaipú, eso es imposible, Así ¿verdad? es. Entonces tenemos que ir pensando en otras alternativas. Ingeniero, muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias y muchas gracias por la oportunidad. Y para los que se olvidan, ¿verdad? Por si acaso, soy candidato a senador por la lista 10, opción 11. Muy bien, gracias, ingeniero. Buen fin de semana. Un abrazo. Cerramos Igualmente. esta edición de Agenda Parlamentaria. Nos reencontramos el lunes. Que pasen bien. Agradecemos a todos por la atención, también a los compañeros que están en estudios por la paciencia. Estamos haciendo, escribiendo unos temas, un tema muy importante, escribiendo un tema muy importante en la agenda que tiene que tener el Parlamento, que tiene que tener el país, que tiene que tener el próximo presidente de la República, sin duda. Cerramos esta edición. Nos reencontramos el lunes.